Voces de la Nación. De casa. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces de la Nación. Esta tarde, pues como ya sabemos, el tema es Hablemos de Biopolítica, y para ello nos acompaña tanto el maestro Javier Brown, a quien conocemos, quien es filósofo, quien es bibliotecónomo, quien tiene maestría en políticas públicas, y el maestro Felipe González, quien además de ser filósofo y maestro en filosofía, es nuestro secretario de Comunicación Nacional. Para empezar a abordar este tema, porque por la verdad la palabra biopolítica es una palabra compleja, es una palabra que rara vez hemos oído usarse, pues ojalá nos pueda dar una introducción de qué se trata este término nuestro secretario de Comunicación, Felipe González. Claro que sí, Julio. Buena tarde. Gracias a todas y todos que nos siguen a través de las redes de Revista La Nación, a través de las redes del Partido Acción Nacional. Y bueno, lo voy a decir de una manera muy sencilla. Es, digamos, la conducción por parte del gobierno de los temas que tienen que ver con la salud, con la sanidad, ¿no? Pongo el ejemplo, en los años 70, los programas de control de la natalidad, la familia pequeña vive mejor, las campañas generales de vacunación a la infancia y los programas, digamos, de diferente índole en materia de salud, diabetes, etcétera. En este caso, pues vamos a hablar específicamente del tema de la pandemia, Julio. Si nos permites, hablaremos del tema de la pandemia porque encaja perfectamente en el concepto de biopolítica. Pero, a ver, maestro Brown, si quieres comentar, y si me permites, despuesito presentamos algunas infografías para centrar un poquito más la discusión, ¿no?, de lo que estamos hablando. Perfecto, entonces por lo que entendemos es que vamos a hablar de la pandemia, de las repercusiones de la pandemia y de su relación con este concepto de la biopolítica. Maestro Brown, ¿algún comentario al Ilumínanos, maestro Brown. Bueno, yo aquí les voy a dar la definición que me parece muy buena, que retoma el filósofo esloveno Zizek. Él dice que biopolítica él implica o tiene como objetivo principal la regulación de la seguridad y el bienestar de las vidas humanas. Es un concepto que yo por primera vez encuentro en Michel Foucault, en un curso en el Collège de France, que se llama El nacimiento de la biopolítica. Y es un concepto que ha tenido una muy buena fortuna en el mundo filosófico, después es retomado por Giorgio Agamben, y de hecho Zizek también lo retoma. Es un concepto muy, muy fructífero porque tiene que ver con uno de los aspectos principales y una de las justificaciones principales del Estado, que es la seguridad y bienestar de las vidas humanas. Cuidar de las vidas, ¿no? Foucault lo pone como el pastor, ¿no?, que conduce a las ovejas, el pastor que conduce, que vigila, que cuida, que preserva al rebaño y lo lleva por buen camino. En este caso, vamos a ver cómo México ha actuado en relación con la pandemia. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno mexicano? Analizando pues más de 200 países que están registrando todo lo que estamos viendo ahora. Y si me permiten, preparé una pequeña presentación para las personas que nos están siguiendo, puedan tener mucho más claridad de lo que estamos hablando. ¿Cómo va la biopolítica, digamos, en relación con la pandemia? Pues aquí ya de un poquito más de 200 países, ya podemos dar datos específicos. Tenemos 5 naciones, 5 países que registran menos de 25 defunciones, menos de 25 muertes, ¿no? Entre ellas Nueva Zelanda, ¿no?, que ha sido un ejemplo mundial. Y hay naciones que pudieron controlar, digamos, el brote pandémico en sus países. Y luego, pues, ¿cómo salimos nosotros como nación respecto del mundo, ¿no? México, en cambio, se ubica en los últimos lugares, o más bien en los primeros lugares en defunciones. Sumamos ya anoche, con datos oficiales,
61,450 personas lamentablemente fallecidas, solo por abajo de Estados Unidos y de Brasil. Es decir, estamos en el top de muertes por COVID en el mundo. Y luego, también el tema de la economía también tiene mucho que ver. El tema de la economía, el manejo de la economía va a provocar, digamos, depende de cómo se observe en cada nación, va a provocar pues más pobreza y más hambre y más muerte. En el conjunto de las naciones pues tenemos ejemplos de países que han respondido de diferentes maneras. Alemania, por ejemplo, le destinó el 36% del Producto Interno Bruto a la reactivación de la economía, seguido por Japón, Luxemburgo, Bélgica y Reino Unido. Entonces, aquí nos podemos imaginar cuáles son los países que van a salir más rápidamente de la crisis económica y, por supuesto, de la miseria que va a provocar. Y bueno, ¿y cuáles son los países que menos invirtieron para salir adelante en materia económica? El último lugar son las Bahamas con el 0.3% del Producto Interno Bruto, México con el 0.4% del Producto Interno Bruto para la reactivación económica. Entonces aquí podemos ver, y hoy hay noticias que señalan que México va a ser uno de los países que va a tardar más tiempo en salir de esta crisis económica. Otro comparativo, maestro y Julio, es el tema, si nos comparamos con la población, por tamaño de población. Japón es un país que tiene 126 millones de habitantes, México tiene aproximadamente 128, y aquí vemos la diferencia. Japón registra 1,209 defunciones al día de ayer, y como ya lo hemos visto nosotros, 61,450. Entonces, si lo medimos por el tamaño de población, pues ahí están los resultados. Entonces, hasta ahorita, digamos, la biopolítica nos ha dado malos resultados. Digamos, a nuestro país nos ha salido bastante mal como gobierno. Y otro ejemplo, y con esto quisiera terminar antes de entrar ya a platicar con el maestro Brown, es este tema de dos ejemplos, ¿no? O sea, es decir, nosotros desde marzo venimos, las autoridades sanitarias vienen discutiendo, debatiendo, argumentando sobre el uso de cubrebocas. El propio presidente de la República se ha opuesto al uso del cubrebocas como una medida eficaz, y tenemos países, por ejemplo, la República Checa, desde el minuto 1 estableció como una política de Estado el uso de cubrebocas. Dotó de cubrebocas a toda la población. La población, sin necesidad de ser forzada, utilizó cubrebocas desde el minuto 1. Y ahí están los datos también. 417 personas murieron en la República Checa, 61,450 en México, y seguimos contando porque ya la República Checa tiene buen rato que no registra ni una nueva defunción. Y nosotros, lamentablemente, de 500, de 600, de 700, por racimo sigue muriendo la gente. Entonces, pienso que, digamos, a nivel mundial, pues México sale mal librado en el análisis del manejo de la pandemia y, por lo tanto, de la biopolítica. Ya, hasta aquí el comentario. Adelante. No cabe duda que el manejo pues, se ve en la repercusión de las cifras de vidas, de contagios. Estos números que da son aterradores. Japón es un país comparable con México. Pero bueno, para continuar un poco con este debate, el maestro Brown, a partir de las cifras, a partir de la realidad ya planteada, de los costos de este manejo, ¿qué comentarios nos regalas? Yo voy a retomar esta idea de biopolítica porque me parece una fundamentación muy importante del Estado. Durante muchísimo tiempo, unos 3 siglos aproximadamente, la justificación que dio Hobbes a la razón de ser del Estado fue válida. Para Hobbes, el Estado se justificaba en términos de garantizar la seguridad y la propiedad de sus habitantes.
pero esto se colapsa con la caída de las Torres Gemelas y en 2001, y es como el momento en el que toda la justificación de Hobbes del diseño del aparato estatal con base nada más en la seguridad y la propiedad se viene para abajo. Y la biopolítica lo que nos dice es que hoy se requiere una justificación mucho más fuerte de la razón de ser del Estado, y esta está en el bienestar de su propia población. Esto va mucho más allá de la mera seguridad y la propiedad, tiene que ver con la salud y tiene que ver con la educación, y yo diría de una manera muy, muy importante, tiene que ver la salud. Lo que es muy importante también con respecto a la pandemia es el contexto en el que se está dando el COVID-19 como un fenómeno global, porque es el momento en el que hay un retroceso de la democracia en varios países del mundo, en América de una manera muy importante, con gobiernos populistas, que lo que han hecho los gobiernos populistas es finalmente proponer respuestas de muy corto plazo. Con esta idea de Richard Sennett, el sociólogo norteamericano, que dice el motivo de nuestra contemporaneidad es nada a largo plazo, las cosas no duran, los matrimonios no duran, los empleos no duran, las carreras no duran, y en esto el populismo se inserta de una manera bastante interesante porque ofrece respuestas muy rápidas, pero además confrontado con la nuda realidad, con la ruda realidad que le da directamente en la cara al populismo, el populismo está empezando a encontrar ante la pandemia sus propias limitaciones, pero también cierta oportunidad detrás del fenómeno de la pandemia. Y voy a explicar rápidamente. Limitaciones porque las respuestas fáciles y rápidas del populismo no están funcionando y están llevando un desastre. Los países populistas son donde la pandemia está desatada de una manera más importante. Sí, ahí están los datos, ¿verdad? Ahí están ahí están los datos. Ahí están Estados Unidos, Brasil, México. Estados Unidos, Brasil y México como países populistas. Y lo segundo que me parece muy importante es que para los gobiernos populistas esto les ha permitido realizar una serie de acciones que son inclusive contrarias y violatorias a derechos humanos, que tienen que ver con dos modelos posibles ante la pandemia. Un modelo de reclusión y control de la población total, parecido al modelo de la reclusión de la peste durante la Edad Media, y el modelo donde hay más libertades, pero donde hay una autoridad fuerte que genera políticas públicas, políticas de Estado, principalmente en materia de salud, que es el gobierno de Nueva Zelanda o el gobierno de Japón, donde hay una fuerte reacción del Estado en términos de una política pública de salud, contrastado con los populistas, que no hay una respuesta del Estado ante la cuestión de la salud, pero han aprovechado la situación de la salud para empezar a restringir libertades. Y voy a terminar con el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene en la pandemia el pretexto ideal para cancelar al 100% el sistema de asilo. Las cortes de asilo en Estados Unidos están cerradas, no hay solicitantes de asilo que tengan la posibilidad de solicitar asilo, y entonces están varados literalmente. Entonces está esta cuestión de que al populista, por un lado, le viene mal en términos de una pésima gestión biopolítica, pero le viene bien en términos de que apoya su proyecto autoritario y de limitación de libertad. Perfecto. Sin embargo, como punto adelante, Julio, adelante. Aquí ya se vinculó que el populismo sí tiene una repercusión directa en los resultados del combate al COVID. Ahí están las cifras marcadas. Y ahora, ¿cuál es la fórmula para los países que sí han funcionado? Porque el gobierno de aquí de México lo que presume es que ha logrado, sin atacar ninguna libertad, paliar de cierto modo, pero es evidente que en países como Japón o Nueva Zelanda tampoco atacaron libertades. Así es, fue una conducción diferente. La sociedad también tiene que ver en esto, o sea, no solamente son los gobiernos, también la sociedad, o sea, también tuvimos una gran diferencia social para abordar el tema. Había gente que durante mucho tiempo dijo que no existía el virus y que era un cuento y que era un invento para paralizar las actividades. Entonces, además de las malas decisiones del gobierno, que se pueden contar perfectamente bien, las más importantes es no haber hecho las pruebas suficientes, necesarias, oportunas para cortar las cadenas de contagio. Segundo, el uso de cubrebocas, como ya lo comentamos, todavía el doctor Gatell sigue todas las tardes debatiendo si es útil o si no es útil. Dice que no hay evidencia científica cuando es obvio que sí es una
ayuda, ¿no? El tema del presidente diciendo que la gente saliera a las calles, que no pasaba nada, que con una estampita era suficiente. Y entonces calculaban que iba a haber 4,000 personas muertas nada más, que iba a ser como una gripita para México. Llevamos 61,500 más las que se sumen dentro de media hora, ¿verdad? Dentro de media hora en la conferencia de prensa estaremos llegando hoy casi a las 62,000 defunciones. Entonces hay una serie de errores que cometió, pero para mí el más importante y criminal error lo cometió el presidente de la República al dividir a la sociedad en esta temporada, en esta etapa, al provocar encono, al provocar odio entre los mexicanos, justamente cuando más se necesitaba de la unidad nacional, de dividirnos todas las mañanas entre buenos y malos, cuando lo que más necesitaba el país para salir adelante era la solidaridad, la unidad y la cooperación entre todos. Entonces, para mí, independientemente de los errores que ya mencioné, este es un tema ético gravísimo, que cuando más necesitamos de unidad, tenemos un gobierno que más divide a las y los mexicanos, ¿no? Secretario, Sí. esta dicotomía de división viene desde antes del COVID. Sí, sí. Es un discurso que se ha venido implementando, cuando menos desde la campaña. Esta división de la sociedad es una estrategia populista. Y aunque definitivamente reconozco que los puntos que da son centrales, yo sí rescataría aquí la labor del gobierno, que es también ser ejemplo. El gobierno tiene la obligación de ser ejemplo y de dar ruta, y falló radicalmente en esa labor. Por cierto, le mandamos saludos a todos aquellos que nos ven en Facebook, a quienes ya nos escribieron, a Laura, a los de la UP, a quienes nos mandan saludos. Maestro Brown, quisiera comentar algo sobre el punto específico que abordó Felipe, la responsabilidad del gobierno ante esta tragedia, porque la tragedia es inconmensurable, o sea, es más de 60,000 muertos ya, y es más allá de lo que se puede tolerar. ¿Cuál será la responsabilidad directa? Bueno, yo creo que una de las cuestiones que a mí más me preocupa es que yo estoy viendo que el Estado mexicano está desaparecido. Esta idea de que el Estado soy yo, l'état c'est moi, una idea muy de los Luises previo a la Revolución Francesa, al absolutismo, es sumamente peligrosa porque en el fondo implica la destrucción del propio Estado. ¿Y a qué me refiero con la destrucción del Estado? No a que se acabe México, esto no, sino el Estado es una forma de organización superior que es garantía de unidad nacional, pero también en el caso de los sistemas federales es garantía del mantenimiento del pacto federal y de la estabilidad y también de la aquiescencia con el pacto federal. Y en el caso de México, lo que yo estoy viendo, lo que se percibe es, no hay políticas de Estado. En materia de salud, no hay una política de Estado. Si uno piensa que el INSABI es una política de Estado, bueno, esto en realidad ha tenido un tal desastroso resultado, porque una política de Estado tiene siempre que diseñarse bajo un criterio de política pública, tiene que haber evaluaciones, tiene que haber un diagnóstico adecuado, tiene que estar bajo un plan maestro, y todo esto está desaparecido por un desprecio unánime de la técnica, que es parte de lo que menciona nuestro secretario. Cuando desprecias la técnica, das paso a la improvisación. Si desprecias la investigación científica y los datos científicos, pues lo que sigue es el mito, la superstición, y esto es lo que nos está envolviendo ahora. Y este discurso que divide, que confronta a México, está provocando la ruptura del consenso social. De Esto es hecho, algo que a mí me preocupa. el INSABI es un ejemplo del discurso de división. Era una política pública innecesaria que vino a suplantar una política pública que sí funcionaba, por el simple hecho de que había sido implantada en el foxismo. Y la idea era cambiarlo, derrumbarlo, pero pues se les vino la pandemia en pleno derrumbe, y creo que eso lo empeoró bastante, secretario. Dentro del sistema de salud derruido, dentro de del mal tino y mal ejemplo para afrontar esto, y dentro de la división, ¿qué otros factores sumarías a los grandes errores en la conducción de esta tragedia? Pues mira, lo decías tú, hubo un recorte presupuestal al tema de salud antes de pandemia,
Y aún a sabiendas de que había ese recorte, no se tomaron las previsiones para comprar más medicinas a tiempo. Además hubo corrupción, Julio, por si fuera poco. Compraron cubrebocas de 15 pesos y los cobraron en 250 pesos, un sobreprecio enorme. Eso es criminal. Comprar a sobreprecio los ventiladores por millones de dólares. Es decir, por donde quiera que le busques, es una conducción errática. El no haber políticas generales, no tenemos un semáforo claro que todos entendamos y que todos sigamos y que los gobernadores, los gobiernos municipales comprendan cuál es el semáforo. No tenemos, porque se anuló al Consejo de Salubridad General, se le anuló y es la autoridad que debía dar indicaciones de observancia general. Entonces, yo quisiera entrar ya en esta parte de la charla. El maestro Braun sabe mucho de este tema. Yo diría, la biopolítica aquí aplica, pero también aplica un concepto, Julio, que los filósofos denominan la necropolítica, o decir, hay errores, hay omisiones, hay acciones, hay políticas de gobierno que provocan muertes. Y es probable que si hiciéramos un análisis de todos estos ingredientes que han provocado muerte, podríamos estar hablando de la necropolítica, que es otro concepto de la filosofía. Una disculpa a quienes nos están viendo y que no están familiarizados, pero el maestro Braun es experto en la materia. Secretario, gracias. Definitivamente, si hay una política que se relaciona con la vida, debe haber una que se relacione con la muerte. También creo que es importante cuando bajamos esto a cifras más tranquilas, más calle, que es lo que solemos hacer en las columnas cuando publico en La Silla. Pues se han muerto 60,000 mexicanos por COVID y se han muerto 60,000 asesinados en lo que va del sexenio. Es uno de cada por 1,000. Si fuera poco. ¿Sí? Las cifras son altísimas. O sea, los que tenemos 5,000 amigos en Facebook ya tenemos cuando menos 5 ahí posibles bajas. Esa es la cifra real en promedio. Maestro Braun, vinculando el concepto una vez más de la vida, la muerte y los errores que cuestan vidas, la necropolítica. Sí. Bueno, estos muertos que mencionas, Julio, pues es como si nos hubiera caído la bomba atómica, la de Hiroshima. Es comparable a la devastación de la bomba atómica de Hiroshima. Si ven los números, entre los muertos por COVID y por la delincuencia organizada, pues son equiparables. Creo que Felipe tiene un punto muy importante. En sistemas presidencialistas como el mexicano y como el de Estados Unidos, la gente tiende a comportarse como el presidente de su país. Es una figura muy relevante, es una figura que se imita, se sigue a la familia presidencial. Entonces, el gran problema hoy es que esto es con este ejemplo, es una incitación realmente a desatenderse de la pandemia, y esto lleva al gran problema de que el Estado mexicano, ante la incapacidad ya probada de poder gestionar el bienestar de la ciudadanía, no solamente está rompiendo el consenso social y el pacto federal y la unidad, sino que también está ante una situación donde pues la gestión de la muerte es lo que le está tocando. O sea, cómo hacer frente a una crisis donde tiene que gestionar tal cantidad de número de muertos, cómo hacer frente desde una política del silencio, desde una política de la negación, a pues, la necesidad de administrar esta crisis tan terrible por la enorme cantidad de muertos. Entonces, hay una responsabilidad, como lo ha mencionado el secretario, criminal. Cuando el Estado tiene una responsabilidad criminal y por decisiones estatales o omisiones estatales hay muertes evitables, sobre todo principalmente por la pandemia, estamos hablando que el gobierno ha renunciado a la biopolítica, a la administración del bienestar, y en cambio se ha insertado en la dinámica de la necropolítica, la gestión de la muerte y cómo hacer frente a la muerte que el propio Estado está creando, que es para mí lo que más realmente me conmociona, cómo el Estado hace frente a la propia muerte que está generando. Regresando un poquito a Foucault, maestro, creo que con este ejemplo la gente va a comprender de esto que estamos hablando. O sea, Foucault habla del poder pastoral. ¿Qué es un gobierno? Un gobierno es como un pastor que dirige
al rebaño, lo cuida, le da de comer, lo vigila, lo protege, ¿no? Y lo conduce hacia, hacia un pasto que puedan comer, los lleva donde hay agua, ¿no? Pero cuando un pastor te lleva a un abismo donde te vas a caer y te vas a morir, es la responsabilidad de un gobierno. De eso estamos hablando, de la biopolítica y de la necropolítica. Es decir, hay gobiernos que conducen a un lugar de pasto suficiente para que la gente se alimente, que tome agua, que esté sana, que esté debidamente protegida. Pero hay estados, hay gobiernos que pueden conducir a lugares de abismo, a lugares donde no hay, donde hay pasto seco y la gente se va a morir. De eso estamos hablando. Una disculpa, digamos, a la gente, porque, digamos, estamos hablando de pandemia, pero la estamos viendo desde un punto de vista más desde la filosofía. Esperemos no haberlos aburrido, maestro. Felipe, la incapacidad, la pastoral. ineptitud, el poder pastoral, la incapacidad, la ineptitud están costando vidas. El mal ejemplo, las malas políticas. ¿Qué sigue? ¿Qué se debe hacer para detener esta situación? Se están muriendo. Nos estamos muriendo. Pienso que necesariamente en algún momento va a haber un análisis a nivel mundial. Es decir, como dice Zizek, como dice el filósofo, vamos todos como humanidad en un mismo barco. Entonces, no es frente a estos problemas globales como una pandemia, no es que yo pueda ir solo en una isla. Vamos todos en un mismo barco y tenemos que tomar todos las mejores decisiones, las decisiones eficaces, éticas, que nos permitan como humanidad salir adelante. Entonces yo pienso que en algún momento va a tener que llegar este análisis, que ya está ahí pues a la vista con los datos que presenté hace rato. Hay gobiernos que lo hicieron muy bien y hay gobiernos que lo hicieron muy mal y que lo hicieron pésimo. El nuestro va a reprobar ese examen. Entonces ahí viene una rendición de cuentas necesariamente, ¿no? Y lamentablemente porque no quisiéramos haber llegado a esto. Sí, Julius, perdóname, te interrumpí. ¿Te interrumpí? Ya. Perdón, Julio, te interrumpí. Conexión. Ya. No, para nada. Sí, me oyes, ¿Sí me ¿no, escuchas? Felipe? Sí, ya te oigo perfecto. Pues definitivamente aquí lo que estamos hablando es que deben de existir instancias internacionales mayores que puedan cuando menos hacer estas mediciones, decir quién más o menos la libró en este y hay gran una reto que enfrentamos. Y hay una que yo espero que también sea a nivel nacional. Yo espero que el próximo año, en el 21, con una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, empiece esa rendición de cuentas, donde desde el minuto 1 que se supo de la pandemia, se revise, a ver, qué fue lo que hizo paso por paso el gobierno mexicano y hacer una auditoría y una revisión puntual de todos los pasos que se siguieron, de lo bien que se haya hecho y de lo mal que se haya hecho, y entonces sí, tendrá que haber responsables. Yo espero que la sociedad se decida por darle una nueva mayoría en la Cámara de Diputados para hacer precisamente, no solamente esta revisión que tiene que ver con la pandemia, sino también con la economía, con el desastre de la economía, con el desastre de la seguridad. Pero yo pienso que esas dos alternativas, esas dos posibilidades llegarán en algún momento, tarde o temprano. No es posible que en una coyuntura tan grave para el mundo, tan grave para nuestro país, se haya actuado con una gran improvisación y deliberadamente se hayan tomado malas decisiones. Espero que esa rendición de cuentas llegue pronto, ¿no? El concepto del mismo barco, el concepto del solidarismo es de Sloterdijk. Es un concepto que tiene que ver con esta idea de que todo el mundo nos une un destino compartido. Y definitivamente si nos va a unir un destino, pues está difícil juzgarlo si cada país lo atiende de forma diferente. Maestro Brown, ¿cómo evitar estas diferencias? ¿Cómo entrarle a este tema? Ya últimas participaciones para ir cerrando.
Bueno, yo creo que una primera conmoción que puede darse, que para comprender la respuesta del gobierno mexicano y que no esté pasando nada grande a nivel internacional, ninguna conmoción, es que Estados Unidos está en una situación todavía mucho más dramática que México en términos de la afectación de la pandemia. Pero noviembre 3, si los demócratas ganan, la carta fuerte de los demócratas es realmente enfrentar la pandemia, y esto puede llevar allá a una reacción y sobre todo a una posible imposición de sanciones. El Estado mexicano no reacciona, está pasmado ante la pandemia, en una situación de pasmo, de silencio, tratar de callar el dramatismo de lo que está pasando, estos más de 61,000 muertos que en realidad dicen es el triple, o sea, más de 180,000. Estamos hablando de muchísima gente, pero como el gobierno tiene este pasmo, es la sociedad civil la que por un lado puede empezar a emerger, resurgir, otra vez salir de su confinamiento y otra vez entrar directamente a la política, al activismo político y conmocionar al Estado mexicano, y la respuesta de parte posiblemente de Estados Unidos si ganan los demócratas. Si no ganan los demócratas y se mantiene Trump, malas noticias para Estados Unidos y para México. Se va a mantener la relación tal cual, pero es la sociedad civil la que puede conmocionar al sistema y se puede buscar una nueva reestructuración de la unidad y del pacto nacional, pues ya ahora sí que sin el gobierno, porque el gobierno está literalmente negando la posibilidad de convocar a la unidad, a la concordia y a la acción colectiva. Y con esta división, este discurso maniqueo, pues está rompiendo esta unidad, y la única forma de rearticular, ya vemos que el gobierno no tiene voluntad de unidad ni voluntad de Estado. Tendrá que ser la propia sociedad la que genere la voluntad de unidad y la recuperación del Estado mexicano con sus políticas públicas. Gracias, maestro Brown. Estimado secretario, para terminar, la pandemia va a cambiar gobiernos, entonces. Sí. Hay una revisión en todo el mundo. O sea, hay países donde ya están en juicio contra el secretario de Salud. En algunos otros lugares ya los corrieron. En algunos otros lugares se va a hacer una revisión. En España, por ejemplo, una comunidad de científicos va a revisar punto por punto lo que hizo el gobierno, lo que haya hecho bien, pero también lo que haya hecho mal, con la intención de que eso nos sirva para futuros pandemias, puede ser, o alguna otra situación de carácter global que nos pueda afectar. Entonces, sí tiene que llegar esa revisión, sí me gustaría, digamos, yo sé que va a ser muy difícil, pero pues yo hago votos para que podamos regresar a la unidad nacional, que podamos regresar a la solidaridad, al bien común, porque pues es gente la que está muriendo. Ayer nos dieron el dato, han muerto casi 1,500 personas del sector salud, enfermeras, camilleros. La mitad de los que murieron fueron doctoras y doctores, gente entregada a la salud de las personas, y lamentablemente esa gente buena que está muriendo no merece morir. Tenemos que cuidarnos todos, es una responsabilidad de la sociedad, pero como ya lo vimos acá, es una triple responsabilidad por parte del gobierno de llevar una buena conducción. Hasta ahorita no ha sido así, no hay buenas señales de que vaya a ocurrir así. Sin embargo, pues mi esperanza es que sea esa, y que estas señales que hay en muchas partes del mundo finalmente muevan a México a tener una actitud distinta al gobierno mexicano. Y bueno, pues le llegará su hora, la hora de la revisión, así como hoy el gobierno está revisando el pasado inexorablemente. En algún momento, tarde o temprano, también este gobierno tendrá que rendir cuentas, ¿no? Totalmente de acuerdo, secretario. Pues se nos acaba el tiempo, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos muchísimo al maestro Javier Brown, a nuestro secretario, a Felipe González, al maestro Felipe González, a todo el equipo de La Nación, a la directora Mari Carmen Rizo, a los amigos que nos están escribiendo en redes, a Laura, a Oscar Telles, a Omar Armenta, a todos los que están subiendo comentarios, les agradezco mucho. Aquí estamos a sus órdenes como cada semana, y pues ya la próxima semana tendremos una nueva emisión del programa Voces de la Nación. Una vez más, gracias al maestro Javier Brown y al maestro Felipe González. Aquí estamos. Muchas gracias a ti, maestro Julio.
Gracias. Hasta luego. Gracias, amigos. Gracias. Voces de la Nación. De casa.